¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo Hola, anda? profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? ¿Pudieron hacer la validación? Sí, profe, ¿Cómo les fue? un 7,75. Bien, bien. Acuérdense cualquier cosa que está el recuperatorio también, ¿no? No se olviden de esa parte. Bien, no era tan difícil igual. Va, creo, no sé. Un poquito. ¿Cómo un poquito? Los hice pensar nada más. Sí, Un Poquito. estaban muy poquito buenas nomás. las preguntas. Nah, era fácil. No se quejen, che. Seguimos con el módulo número 2 y vamos a ver lo que era la diferenciación del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos mucho de lo que planteó Rossi en el año 2007 con respecto al rol del acompañante terapéutico que había sufrido o sufrió desde sus comienzos muchísimas dificultades en relación a la especificidad en la práctica diaria? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones, ¿qué pasaba? Se confundía su función, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, acuérdense que el acompañante terapéutico no es ni psicoterapeuta, ni analista, ni maestro, ni trabajador social, no es enfermero, no es cuidador, no es amigo, no es familia. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Eh, a ver, según lo que planteó Rossi, ¿sí? A veces hay un cierto semblante que lo acerca a esos lugares que yo les nombré, ¿sí? Aunque sea ubicado por el paciente, ¿no? O el paciente mismo nos ubica en el lugar de trabajador social, de cuidador, de enfermeros y demás de lo que nombré recién, ¿sí? Pero eso en realidad no son nuestros roles. Bien, la función en sí del acompañante terapéutico se ve delimitada a partir de qué? De la estrategia específica del tratamiento y también de la singularidad de cada caso. ¿Sí? Entonces, podemos definir que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar, ¿sí? Que se integra a la tarea del equipo terapéutico. Bien, y que interviene en la cotidianidad del paciente. ¿Sí? ¿A partir de qué? De objetivos que fueron previamente pautados por el profesional que dirige ese tratamiento. ¿Bien? Y a partir de ese eh, contexto, ¿sí? Cobra sentido lo terapéutico que nosotros realizamos. ¿Sí? Nuestro rol, el rol del acompañante terapéutico, debe ser explicitado, ¿sí? Debe ser aclarado tanto al paciente como a la familia. En este caso el paciente es menor de edad, nos dirigimos directo a la familia, al resto del equipo terapéutico y a todas las personas con las que uno tenga que interactuar. ¿Para qué? Para evitar esto, las confusiones con otros roles y con otras funciones que no debemos cumplir. ¿Sí? Después, como siempre digo, si cada uno después acepta roles y funciones que no deben cumplir, la palabra cuenta, ¿sí? Y se deben hacer cargo. ¿Sí? Por ejemplo, si realizamos un acompañamiento escolar, debemos aclarar la especificidad del rol a los directivos, a la maestra de grado, al acompañado, a la familia, a todos los que intervengan. ¿Bien? ¿Quedó hasta ahí? Bien, hablamos también un poquito, que en la clase pasada también hablamos del espacio de supervisión, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces vamos a aclarar algunos aspectos en relación al lugar que tiene el espacio este de supervisión en la cotidianidad del acompañamiento o en la práctica cotidiana del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, vamos a aclarar en qué consiste ese espacio, cuál es la función y quiénes participan de ese espacio. ¿Bien? Bien. Entonces, a ver,
A ver, van a ser incontables las situaciones y los momentos en que surgen dudas, ¿no? Cuando estamos trabajando, ¿sí? ¿Será que es un trabajo serio? A ver, me estoy volviendo loco, también es otra que por ahí nos hacemos, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿sí? ¿Será que quizás me estoy equivocando y no es por ese camino? O sea, van a surgir un montón de preguntas, ¿sí? A ver, entonces, cada encuentro que nosotros tengamos con el paciente, ¿sí? En lo que es el ámbito terapéutico, en la tarea, van a surgir un montón de dudas y vamos a estar así como diciendo, uy, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Y yo todo eso, ¿dónde lo vuelco? ¿A quién se lo vuelco? ¿Sí? En este lugar de supervisión, permite más que nada que trabajar todas las dificultades que plantea nuestra labor. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, el espacio de supervisión o la supervisión del acompañante terapéutico va a ser un espacio donde uno puede volcar todas las dudas en cuanto a lo clínico, ¿sí? En cuanto al, digamos, posicionamiento respecto a aquello con lo que uno interviene, ¿sí? Entonces, de alguna manera o de algún modo podemos decir que el espacio de supervisión se construye como un espacio que acompaña al acompañante, ¿sí? Ese espacio de supervisión mayormente es guiado por un coordinador del acompañamiento o por el coordinador del acompañamiento, ¿sí? Que mayormente era un psicólogo o en otras ocasiones puede ser un acompañante que tenga mayor experiencia, que también puede ir ayudando, ahí te leo, puede ir ayudando a vislumbrar todas las dificultades que nosotros tengamos. Lo voy a leer acá porque en la otra compu no veo nada. Sí, te habías ido, Samuel, un segundo, pero regresaste enseguida. Sí, quédate tranquilo de eso. Bien, ese espacio, ¿sí? Puede adoptar también distintas características dependiendo de la modalidad del acompañamiento, ¿sí? También de la institución por ahí en la cual el acompañante se va a encontrar trabajando. Bien, entonces puede construirse como un espacio de supervisión individual o grupal, ¿sí? Individual es el espacio este constituido por el acompañante y el supervisor. No hay nadie más en esa reunión, ¿sí? En cambio, el grupal sería un espacio donde participan distintos acompañantes terapéuticos y el supervisor. ¿Bien? Entonces, ¿qué se va a tratar ahí? Las técnicas empleadas, ¿sí? Las temáticas por ahí que uno aborda, ¿bien? La parte ética de nuestro trabajo, ¿sí? Y todas las dudas que nosotros tengamos. Bien, es fundamental que el espacio de supervisión, ¿sí? Tenga una mirada amplia. Bien, ¿por qué hablo de eso? Una mirada amplia a la cercanía de nuestro rol, ¿sí? Porque ese espacio va a necesitar o va a precisar, ¿sí? Que actúe como intermedio entre el impacto de lo cotidiano y el rol terapéutico, ¿sí? Entonces, el espacio de supervisión actúa, digamos, como un sostén para el acompañante, ¿sí? Donde nos va a permitir a nosotros plantear por ahí, qué sé yo, dudas, experiencias, miedos también relacionados a su acompañado que puede surgir, ¿sí? Y al mismo tiempo nos va a permitir también compartir, quizás con otros acompañantes terapéuticos, dificultades, los alcances, las limitaciones propias que también tiene nuestro rol, ¿sí?
Entonces, ese espacio de supervisión constituye que un elemento que va a ser fundamental en la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? La formación, la supervisión y el espacio personal, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Son como pequeñas reuniones donde uno plantea las dudas con respecto al paciente y con respecto por ahí muchas veces a nuestras limitaciones o si por ahí tenemos estas dudas que casi siempre surgen más que nada por ahí al principio, porque al principio cuando uno comienza a trabajar dice, uy, si estoy haciendo bien, no sé si hago bien, si estoy haciendo esto mal, o tenemos ese temor que se puede plantear dentro del espacio de supervisión. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de el perfil que debe tener el acompañante terapéutico. ¿Sí? Para ustedes, les pregunto, ¿cuál es el perfil que debería tener un acompañante terapéutico? ¿Cómo debemos ser los acompañantes terapéuticos? ¿O qué cualidades debería tener un acompañante terapéutico? Y tendría que ser empático, carismático, y tratar de, Empático, claro, carismático. ponerse en el lugar de la otra persona para poder entenderla y ayudarla, contenerlo. Bien, Una buena comunicación, bien, me gusta también esa, ¿sí? Favorecer todo lo que es la escucha activa, me eh, gusta. colaboración, coordinación, ser atento, observar bien a cualquier cambio de estado emocional o físico de la persona. Observar Bien, alrededor. sí, también, Silvia, sí, está bien, bien. Eh, ser responsable, ser respetuoso, Claro, ¿sí? estar comprometido. Estar comprometido, tener sentido común también, chicos, ¿sí? Empatía, que también lo nombró la compañera, ¿sí? Actitud disposicional también, ¿sí? Flexibilidad otras veces. Respeto, no sé si lo dije, pero si no, lo nombro de nuevo. Paciencia, por sobre todo paciencia. Paciencia, totalmente. Esa mira, me la estaba olvidando, esa no se Hoy me en había día es venido. lo más difícil para encontrar en las personas, pero eso es lo que más se necesita por ahí, tener paciencia hacia la otra persona, hacia los niños, hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo, exactamente. Perseverancia también, otras veces, ¿sí? O sea, el perfil es bastante amplio, nosotros fuimos citando algunas, pero muchas podemos decir, como dijo también el compañero, favorecer a la escucha, a la observación, ¿sí? Eso totalmente. Otra que siempre digo yo es esto de poner límites firmes, pero no rígidos, ¿sí? O sea, poner límites, ser firme, pero no irnos al otro extremo, como decimos nosotros, ¿sí? Debemos muchas veces también controlar impulsos, ¿sí? Ser presencia para el otro, poner nuestro cuerpo, que eso implica muchísimo, ¿sí? Y nosotros también nos vamos desgastando y nos vamos cansando. Por eso también nosotros necesitamos el apoyo, ¿no? ¿Sí? Como dije antes, si nos ponemos a enumerar, hay pero miles de características que podemos decir, ¿no? ¿Sí? Cada una de esas características se van a ir vislumbrando en el desarrollo de la práctica también, ¿sí? Bien, por eso se acuerdan que creo que fue en este curso, o si no lo fue, lo digo yo al principio de la cursada, creo que la presentación, no sé si fue en este o en el otro, por eso no lo recuerdo. Que yo dije que la capacitación empezaba desde el primer día y siendo compañeros con sus compañeros.
¿sí? Así vamos adquiriendo esto del compañerismo, de que debo trabajar con un equipo, que debo ser empático, ¿sí? Que muchas veces hay que ser un poco flexibles, hay que tener respeto, hay que tener responsabilidad, ¿sí? Acuérdense que nosotros vamos a trabajar con un equipo, ¿bien? Y muchas veces quizás no vamos a estar de acuerdo con el equipo. Pasa en cualquier trabajo que por ahí no estamos de acuerdo con lo que dice el jefe o la jefa, por ejemplo, o mi supervisor, ¿sí? Bien. Entonces, pasamos a lo que es especificidad del encuadre del acompañante terapéutico, y esto, saben que se los dije en la clase pasada, presten atención, esto sí o sí se lo tienen que saber de pie a pa, ¿sí? Vemos encuadre. ¿Qué es el encuadre? ¿Sí? Bien. Para definir lo que es el concepto de encuadre en acompañamiento terapéutico, ¿sí? En primer lugar, vemos que es un concepto que fue tomado desde el psicoanálisis y en el acompañamiento terapéutico funciona, siempre lo digo, como una brújula, ¿sí? Como sostén de las estrategias de trabajo. Si nos basamos en el Diccionario Real de la Academia Española, define a este verbo, el verbo encuadre, con estos significados: encerrar en un marco o cuadro, ¿sí? Encajar o ajustar una cosa dentro de la otra, encerrar o incluir dentro de sí una cosa, ¿sí? Y delimitar sus límites. En psicología, que esto es lo que a nosotros nos interesa, el encuadre hace referencia ¿a qué? A elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Definición del rol, espacio, horarios y honorarios, entre otros, que son los que me interesan que sepan. ¿Sí? Entonces, dentro del encuadre tenemos el rol del acompañante terapéutico, que el rol del acompañante terapéutico debe ser definido, debe ser pautado, ¿sí? Al paciente, a sus familias, a todas las personas que integran la estrategia de intervención, sean maestros, médicos, autoridades escolares, cualquier terapeuta, ¿sí? Nuestro rol debe ser aclarado y debe ser diferenciado de otras funciones. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Y eso se aclara desde un principio. ¿Bien? Luego tenemos el espacio. ¿A qué hace referencia el espacio? En el acompañamiento terapéutico, el espacio se debe fijar en cada caso. ¿Cuál va a ser el lugar del encuentro que nosotros vamos a trabajar? ¿A dónde vamos a trabajar? ¿En el hogar, en la escuela, en un hospital? ¿Dónde? ¿Sí? En algunos acompañamientos terapéuticos el espacio es el hogar del paciente. En otro es en las salidas recreativas, en un club, por ejemplo. En otro puede ser, como les dije, en las escuelas. En otro en una clínica, si es que el paciente ese se encuentra internado. ¿Sí? Otra cosa importante a aclarar son los horarios, que se refiere a qué? A la frecuencia y a la duración de esos encuentros. ¿Sí? Día, ¿a qué hora se realizan esos encuentros? Bien, el cumplimiento de los horarios es sumamente importante. Bien, en el caso que intervengan las familias, que mayormente nosotros vamos a estar trabajando con las familias, pues son menores de edad, ¿sí? Se le debe informar en cuáles serán los días y cuáles serán los horarios del acompañamiento, ¿sí? Y en el caso que nosotros como acompañantes terapéuticos decidamos realizar algún cambio, debe ser informado con anticipación, ¿sí? Bien, nosotros debemos informar al padre o al tutor. Bien,
¿Por qué digo con anticipación? Vamos a suponer que Ana María, para la semana que viene ya tiene un turno con el médico, ya sabe que el día martes, ella trabaja por la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche, vamos a suponer, el martes a las 16:30 tiene turno con el médico, no va a poder asistir o va a poder asistir después de las 17:30. Listo. Ana María, ¿qué va a hacer el día que lo sepa? Mira, yo el martes tanto, de tal hora a tal hora, tengo turno con el médico, no voy a poder asistir. Después pasa, que también es algo frecuente, que nos surja algo de imprevisto. ¿Sí? Si es imprevisto, se puede postergar mucho mejor. Si tenemos 40 de fiebre, nos levantamos con 40 de fiebre, no podemos ir a trabajar. También surge y hay que informarlo. ¿Sí? Bien. Y otra cosa importante, los honorarios. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esa variable? A cuánto se paga por el acompañamiento. ¿A quién se le paga? ¿Cuándo se le paga? ¿Bien? Y esto también es sumamente importante aclararlo desde el inicio del acompañamiento terapéutico. Bien, definir cuál será el valor de la hora o de la jornada de trabajo. ¿Sí? También quién va a ser el responsable de realizar el pago. ¿Sí? En algunos casos son las familias. En otros casos son las obras sociales o las prepagas. ¿Sí? Y por último, hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. ¿Sí? Si cobramos semanalmente, quincenalmente, cada mes, ¿sí? ¿Y a quién se le va a pagar? ¿Por qué? Porque hay veces que se abona al terapeuta, ¿sí? En otros casos se le abona al coordinador del acompañante terapéutico y en otros casos se le abona directamente al acompañante terapéutico, ¿sí? Y otra cosa con respecto a los honorarios es el tema de las salidas y los paseos, ¿sí? Que también debe pautarse previamente quién va a absorber todos esos gastos, ¿sí? Porque si no, muchas veces terminamos, como decimos nosotros, sacando plata de nuestro bolsillo, ¿sí? Entonces, hay que aclararlo. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, es importante aclarar todo lo relativo a qué. A interrupciones regladas, ¿sí? También vacaciones, imprevistos, qué modalidad va a tomar, ¿sí? A una llegada tarde, por ejemplo, ¿sí? O también pasa esto. Por ejemplo, más que nada pasa, por ejemplo, con la escuela. Los niños que hacemos nosotros acompañamientos en la escuela. El niño se enfermó, no va a la escuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Se me abona igual? ¿No se me abona igual? ¿Sí? Entonces, esto también a ausencias del paciente. Hay que no se dice prever, tampoco prevenir. Bueno, aclarar, vamos a decirlo así, o pautarlo desde un principio. ¿Sí? Bien. Porque después pasa, por ejemplo, esto de que, por ejemplo, el niño faltó toda la semana a la escuela porque está enfermo, nosotros no cobramos. Entonces también eso, ténganlo en cuenta. ¿Bien? Entonces, todo lo referido al encuadre está pautado a través de un contrato. ¿Sí? Donde en ese contrato van a estar todas estas variables que mencionamos. ¿Quién me dice cuáles son las variables o las 4 variables principales? Menos Silvia, porque ya lo vio. Silvia, te tengo sentenciada, del encuadre. ¿Cuáles son las 4 variables que hay que tener en cuenta dentro del encuadre?
Aclarar el tema de la paga, Honorarios, sí, los honorarios, bien. la disponibilidad del tiempo, creo que era la otra. Sí, horarios, honorarios, El tema de las salidas igual. sí, ese entra dentro de honorarios, quien Ah, absorbe honorarios también. la salida. Y me faltan los dos primeros. ¿Quién se acuerda de los dos primeros? Que debemos aclarar en un principio que chan, 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 chan. Miren que los estoy poniendo a prueba ahora. Silvia, Estoy sentenciada. no, ahora te dejo porque necesito que me respondan. ¿Qué entraba dentro del encuadre? Sentenciada, dice, qué mala. Dentro del encuadre, acuérdense, esto es tema de evaluación, chicos. Definición del rol. Espacio o espacios. ¿Dónde vamos a trabajar? Horarios. Y por último, honorarios. ¿Sí? Bien. Miren que cuando sea el momento de la evaluación, voy a mirar justamente esa pregunta, quién la contestó bien. Bien. Son 4, profe, son 4. Para que ellos pongan 1, 2, 3, 4 y listo, ahí lo tienen. Exacto. Definición del rol, espacios, horarios y honorarios. Que eso hay que aclararlo a los 4 desde un principio. ¿Sí? Bien. Modalidades. Entonces, seguimos con modalidades. ¿Sí? Nos basamos en lo que planteó Frank y Dragotto en el año 2008. ¿Sí? Según lo que ellos plantearon, el acompañamiento, ¿sí? Al abordar esto de la singularidad, digamos, de cada caso, ¿sí? Y la necesidad de cada momento, va a adoptar diferentes modalidades. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A los contextos en los que se va a intervenir. Entonces ahí podemos nombrar modalidades institucionales, ¿sí? Donde el acompañante terapéutico se inserta en una institución, ¿sí? Acorde a una estrategia de un equipo, ¿bien? Son los casos, por ejemplo, de escuelas, de hospitales, de psiquiátricos, de hospital de día, ¿sí? Ahí se puede ingresar con el fin de acompañar a un sujeto, ¿sí? A partir de la demanda esta del equipo, sosteniendo una estrategia desde la particularidad de cada caso, que a eso se le llama acompañamientos individuales, ¿sí? Pero dentro de las instituciones también se implementa la estrategia grupal de acompañamiento, donde uno o varios acompañantes contienen, coordinan, ¿sí? A un grupo. Más que nada eso se hacen talleres, por ejemplo, talleres de reinserción social, laboral, comunidades terapéuticas, hospital de día, ¿sí? Entonces, dentro de la modalidad institucionales tenemos acompañamientos individuales o acompañamientos grupales, ¿sí? Luego tenemos acompañamientos ambulatorios, ¿bien? Donde acá, ¿qué pasa? El acompañamiento se desarrolla fuera de la institución, ¿sí? Desde un abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado, el equipo, ¿qué hace? Sostiene un abordaje en la cotidianidad de ese sujeto, ¿sí? Y en este caso va a ser aún más importante aclarar el encuadre, el contrato de trabajo, ¿sí? El acompañante terapéutico coordinará que la frecuencia, el lugar, las horas de acompañamiento, según la estrategia planeada por el equipo. ¿Sí? Bien. En lo que es acompañamientos ambulatorios,
también pueden intervenir o un acompañante o varios acompañantes de acuerdo a la posibilidad también vincular y de conexión, como la cantidad de horas que debe cubrir, ¿sí? Con ese acompañamiento. Bien, y cuando esa estrategia incluye varios acompañantes terapéuticos, se recomienda que se incorpore ¿quién? Un coordinador, ¿sí? Que junto con el terapeuta o los miembros a cargo del equipo van a tener todos los recaudos a la hora de implementar esas estrategias. Bien, la otra modalidad es internaciones domiciliarias, ¿sí? En el caso de ser necesario que se cubran, por ejemplo, todas las horas del día, ¿sí? Se utilizan grupos rotativos de acompañantes. ¿Bien? ¿Sí? Se arman turnos mayormente rotativos de acompañantes terapéuticos que abarquen las 24 horas del día, ¿sí? Las horas diurnas y las horas nocturnas, siempre según la estrategia planteada. ¿Sí? Y en este caso también es importante contar con la presencia del coordinador del equipo terapéutico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Todo bien, sí. Bien. Con respecto a las áreas de inserción, ¿sí? Si bien lo que es el acompañamiento terapéutico, en primer lugar surgió para abordar a aquellos pacientes con patologías severas, ¿sí? Que presentaban muchos desafíos para el terapeuta, como eran las adicciones, como era la psicosis, como venimos viendo a lo largo del tiempo, se amplió todo ese campo de abordaje a diversas patologías y también a diferentes contextos, pero siempre sin perder que la especificidad y la singularidad del rol, ¿sí? Entonces, a medida que ese campo de acción se va ampliando, nosotros nos vemos obligados a qué? A pensar y a reformular también la especificidad teórica y técnica, ¿sí? Para cada una de esas áreas. Bien, hoy en día se puede distinguir áreas de inserción. ¿Cuáles son esas áreas de inserción? ¿Sí? Que es el campo de acción, comprende estas diversas patologías y diferentes contextos donde el acompañante terapéutico, desempeña su rol. Una es adicciones. La otra, esto en general, no solo de acompañamiento en niñez, ¿sí? Hablamos de el acompañamiento terapéutico en general, ¿sí? Áreas de inserción, entonces, adicciones, bulimia y anorexia, depresión y trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Fobias y ataques de pánico, pacientes con riesgo suicida, psicosis, retraso o discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, que ese es una de las partes que a nosotros nos interesa mucho, niños con dificultades de integración escolar, ¿sí? Patologías genéticas y patologías neurológicas, tanto en niños como en adultos, pacientes con cuidados paliativos y por último está la tercera edad. ¿Sí? Esas son las áreas de inserción de el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Vamos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O no? Hablamos de, también que lo íbamos a ampliar un poquito, de los momentos del vínculo en el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Destacamos que lo primordial en el acompañamiento terapéutico es lo vincular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si nos basamos en lo que planteó Resnicky y Mauer, que ellos plantean que en el vínculo
acompañante terapéutico acompañado, se distinguen momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Tenemos el primer momento, que es el principio de la relación, ¿sí? Al comienzo de la relación del paciente con su acompañante, muchas veces esa relación es de sospecha, es de desconfianza, ¿sí? Muchas veces abrupta, muchas veces prematura, ¿sí? Que también pasa cuando conocemos a cualquier persona. Primero como que es medio, no formamos un vínculo en un primer momento, ¿sí? A ver, cuando ese sentimiento predominante, ¿sí?, es el malestar, la sospecha, la desconfianza, ¿sí? Hay un predominio de ¿qué? De ansiedades persecutorias, que muchas veces generan conductas tendientes a la distancia, a poner freno, ¿sí? En cambio, cuando predomina todo lo que es la transferencia masiva, abrupta, se produce una relación, digamos, casi simbiótica, ¿sí? Después tenemos el segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo, que lleva un tiempo, obviamente. Ya luego de ese tiempo, ¿qué pasa? Hay un reconocimiento, ¿sí? Ahí la relación acompañante terapéutica comienza a ser más accesible, tanto para el paciente como para nosotros, ¿sí? Y lo que es la empatía y lo que es el sentido común del acompañante, ¿sí?, acá es sumamente necesaria, ¿sí? Porque ahí vamos a poder nosotros, digamos, desplegar distintas maniobras terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje del equipo que haya establecido, ¿sí? Bien, en esta etapa ya todo lo que son, por ejemplo, actividades, se pueden ir planificando junto con el paciente, ¿sí? Siempre que ese paciente manifieste actitudes de compromiso con el tratamiento. ¿Sí? A nosotros va a depender la edad de ese niño, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa en este segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo? Todo lo que es el desarrollo de tareas, ¿sí? El paciente, a medida que pasa el tiempo, va a ir comprendiendo los roles que cumplen ustedes dentro del equipo terapéutico, ¿sí? El niño mayormente al comienzo, ¿qué piensa? Que somos sus cuidadores, ¿sí? Sus niñeros, porque no entienden qué es lo que nosotros hacemos. A medida que pasa el tiempo, ellos ya lo comprenden, ¿sí? El tercer momento es el momento de consolidación del vínculo, ¿sí? Que acá es fácil hacer una división entre etapas, digamos, de la evolución de una relación que es afectiva, pero a la vez es terapéutica. Eso nunca se lo olviden, ¿sí? Bien, ya en la consolidación del vínculo, nuestro trabajo, como digo yo, lo hacemos de taquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente nos ayuda en ese trabajo. ¿Bien? Y el cuarto momento, el momento más difícil, es la finalización del acompañamiento, ¿sí? Que acá se puede distinguir dos modalidades en el cierre del proceso de un acompañamiento. La primera, que es aquella que cualquiera creo que desearía, ¿sí? Que es una separación que sea planificada, una separación que sea respetuosa del tiempo del paciente, que sea gradual, que se pueda elaborar lo que es el proceso de duelo de despedida. Esa sería como la ideal, por decirla de alguna manera. Y la otra modalidad es las separaciones abruptas,
¿sí? Por ejemplo, esas situaciones donde el paciente, yo siempre pongo esta palabra, es arrancado del tratamiento, sin un espacio ni tiempo para explicitar todas las sensaciones que va a despertar esa interrupción, que muchas veces pasa por ahí porque la familia no puede sostenerlo económicamente, ¿sí? Y otra separación abrupta que yo las nombro, no está dentro de ningún manual, pero para mí es un tipo de separación abrupta, más para nosotros, ¿sí? Además de para la familia, es cuando el paciente fallece. Cuando el paciente fallece, nosotros pasamos por una etapa de duelo también, entonces lo incluyo dentro de las separaciones abruptas y al mismo tiempo tenemos que seguir acompañando a la familia. Entonces es bastante difícil que también lo incluyo en esto, en la finalización del acompañamiento. Otra cosa que por ahí siempre me preguntan es cuánto tiempo se debe trabajar o debe trabajar un acompañante con una persona. No hay tiempo específico, ¿sí? Mayormente por ahí cuando se necesitan tratamientos largos, ¿sí? O acompañamientos largos, mayormente cada 2 años se cambia de acompañante terapéutico, pero eso también va a depender del equipo terapéutico y del vínculo que nosotros formemos con, en este caso, el niño. ¿Sí? Bien. A ver, ¿por qué les nombro los momentos del vínculo? ¿Sí? Porque todas estas necesidades hay que tenerlas en cuenta en el momento en el que nosotros nos referimos al vínculo. Porque esa claridad, ¿sí? Nos va a ayudar a sostener la tarea y nos va a ayudar a sostener también la función técnica. ¿Sí? Mayormente les va a pasar eso, que al comienzo por ahí el niño o cualquier paciente, con los ancianos también pasa mucho, que no quieren saber nada, ¿sí? Que están negados. Y ahí entra nuestra empatía, tenemos que buscarle el lado de lo que le gusta al niño, por eso mayormente es necesario tener toda la información completa de las características que tiene ese niño para encontrarle, digamos, el huequito para ir metiéndonos, como decimos nosotros. ¿Sí? De utilizar todas las herramientas que tengamos en ese momento. Bien, nunca olvidarse de que nosotros tenemos un objetivo y tenemos una función. ¿Sí? Bien, y que tenemos que intervenir tendientes a la autonomía y a la independencia de ese acompañado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer todo lo necesario para que se genere eso. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Vemos un poco lo que es la relevancia del rol del acompañamiento terapéutico en la actualidad acá en Argentina, ¿sí? En la actualidad lo que es el rol del acompañante terapéutico tiene un mayor reconocimiento, ¿sí? Y acá nombramos siempre a Graciela Bustos, que ella se refería a que ese proceso fue haciendo hincapié en ¿qué? En capacitaciones. ¿Sí? En esas capacitaciones que reciben actualmente, que les va a permitir esto de integrar equipos de atención domiciliaria, acompañamientos en la internación, en el domicilio del paciente, ¿sí? Contener a estos sujetos en momentos de crisis dentro y fuera también de las instituciones, ¿sí? Por ahí también sumarse a las tareas de promoción de salud, ¿sí? Entonces, quiero bajar la silla, ahí está, estaba muy alta. Entonces, los acompañantes terapéuticos se integran en los equipos de salud, ¿sí?
y van a realizar un verdadero trabajo interdisciplinario. Bien, realizando intervenciones en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, ¿sí? Eso les va a permitir también ampliar las redes de contención de las personas con problemas de salud mental. ¿Sí? Bien. La autora esta, Graciela Bustos, ¿sí? También señala que todo lo que son los efectos y todo lo que son los aportes de este recurso terapéutico. Ella dice que les permite abreviar los tiempos de la internación, ¿sí? Favorecer también lo que son los vínculos con la familia y con la comunidad, favorecer lo que es la reinserción del paciente, ¿sí? Bajo la dirección de ¿qué? De un director de tratamiento o de un coordinador del equipo experimentado. ¿Sí? Y nuestra tarea es sumamente valiosa ¿para qué? Para lograr revincular a las personas con su entorno de una manera que sea más saludable, de una manera respetando la singularidad de las personas, atendiendo también todo su proceso. ¿Sí? Y en esa nueva estrategia, podemos decir, de tratamiento, ¿sí? Implica también abordar ¿qué? Un nuevo territorio dentro del campo de la clínica, para trabajar en el domicilio del paciente, para acompañarlo en la cotidianidad. ¿Sí? Y eso nos obliga a repensar el encuadre de trabajo, a reinventar, a recrear las técnicas que por ahí ustedes van a ir conociendo, ¿sí? En un ámbito que por ahí les va a resultar totalmente ajeno, ¿sí? Pero se van a ir haciendo. Y Bustos enfatizó mucho en esto, en la necesidad de la formación, de la capacitación. ¿Sí? Bien, y además de lo que vamos a ver en este curso, yo siempre lo digo, es necesario que también ustedes profundicen en la formación y la capacitación. ¿Sí? No se queden solo con lo que vamos a hacer en el curso. Investiguen, busquen. ¿Sí? Cuando hay dudas, pregunten, y si no las sabemos, lo buscamos entre todos. ¿Sí? Pero no se queden con algo que les quedó haciendo ruido por ahí. ¿Sí? Y es una, digamos, el estudio es, es continuo. ¿Sí? Se me van las palabras a veces. Es continuo. ¿Sí? No porque hice una capacitación, me quedé con eso y dentro de 2 años no toqué nunca nada. No, es continuo. Todo va cambiando. ¿Sí? Bien, y el camino de la consolidación del rol del acompañante terapéutico todavía continúa. ¿Sí? Entonces, hay que seguir constantemente informándose, buscando. ¿Bien? Bien. ¿Por qué? Porque la inserción en realidad de los acompañantes terapéuticos en lo que es el campo de la salud pública sigue siendo una necesidad, además de seguir siendo un desafío. ¿Sí? Y la incorporación nuestra implica cambiar viejos modelos asistenciales por nuevas estrategias de tratamiento, ¿sí? Que van a evitar que el confinamiento, el aislamiento de las personas que sufren alguna patología mental o alguna discapacidad. ¿Sí? Y a partir de todo este crecimiento en el reconocimiento profesional del acompañamiento terapéutico, se vio reflejado en las nuevas legislaciones que han comenzado a regular el ejercicio profesional en distintas provincias y se presentaron millones de proyectos de ley que están estimulados en diferentes lugares de la Argentina. ¿Sí? Después vamos a ver también un poquito
lo de la ley, ¿sí? Entonces, esto de la legislación, ¿sí? O de lo importante que fue que se mencione en la legislación, ¿sí? A los acompañantes terapéuticos, fue un hito sumamente importante dentro de la Ley de Salud Mental de la Nación, ¿sí? Y después tenemos todo lo que es, por ejemplo, en Córdoba, la Ley 9848 de protección de la salud mental, que también incluye dentro del contexto del acompañamiento terapéutico, que aparece mencionado dentro de algunos artículos, que eso también está bueno. Es la única que me sé que está en Córdoba, de otras provincias no me lo sé, pero tenemos una nacional que abarca a todos, ¿sí? Que en realidad es la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, ¿bien? Que en esa ley, en el transcurso de lo que fue el año 2010, se redactó lo que es el Código de la Ética, ¿sí? Que tiene como propósito proveer tantos principios generales como normativas deontológicas orientadas a las situaciones con las que uno puede encontrarse, ¿sí? Los acompañantes terapéuticos dentro del ejercicio de la profesión. ¿Sí? Entonces hay por ahí algunas reglas de conductas profesionales, ¿sí? Que hacen referencia a lo que es la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, para cerrar con este tema, lo que es el acompañamiento terapéutico se plantea hoy como un desafío, ¿sí? En lo que respecta al trabajo en la salud mental. ¿Sí? Un desafío que exige también respuestas que sean novedosas de formación, de capacitación y una postura ética, comprendida en qué, en el respeto al ser humano, a su sufrimiento, a sus afecciones y también a sus existencias. ¿Sí? Bien. Bien. Me queda ver, denme un segundo. Hospital de día, hospital de noche, vamos a ver un poquito de eso. Diferencias entre cuidador y acompañante, y si no me equivoco, y las funciones del acompañante terapéutico, también la vamos a especificar un poquito más, las funciones y los objetivos específicos. Eso es lo único que me quedaría para terminar lo que sería el módulo número 2, ¿sí? Que la próxima clase lo vamos a terminar. Bien, no me va a llevar mucho tiempo, entonces próxima clase terminamos lo que es módulo número 2, ¿sí? Les voy a dar tiempo para la validación, quédense tranquilos para eso, pero ya les voy habilitando lo que es el módulo número 3, ¿sí? Dentro del módulo número 3 entra, este es un módulo un poco más largo, entra todo lo que es familia, cultura y diversidad, ¿sí? Vemos lo que es la diversidad, ¿sí? Vemos también o tocamos el tema de familias con hijos con discapacidad, todo lo que son sus conflictos vinculares. Vemos familias con necesidades educativas especiales, diversidad en la escuela, ¿sí? Entran esos temas que se los voy a estar habilitando ahora apenas terminamos esta clase. Y otra cosa que les quería decir es el recuperatorio, que no se olviden que el recuperatorio de la validación número 1 está habilitado el 3 y el 4 de septiembre. Y después, más adelante, vamos a habilitar recién la del módulo número 2. El módulo número 2, como vieron, no es largo, ¿sí? Es más corto, así que este sí que lo van a hacer súper fácil. Y bueno, nada más me queda por hoy. Les mando un saludo a cada uno de ustedes.
que tengan un hermoso fin de semana que se viene prontito, disfruten, y si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo jueves a las 15 horas. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Les mando un saludo enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.